Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. 9 de la mañana con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos en las Islas Galápagos. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. 580 AM, Unión Radio 580 AM y ya vía Real Audio a través de www.unionradio580am.com. En lo posterior en diferido, @Bajo la Lupa S en todos los canales de comunicación, todas las redes sociales va a estar disponible este programa en HD. Hoy, el fútbol, profesionalización técnica y psicológica. Profesor Yanio Pinto, psicóloga Lisa Portalanza, buenos días, bienvenidos. Abro el debate inmediatamente con ustedes. Fútbol, profesionalización técnica y psicológica. Adelante. Primero la señora, las damas. Buenos días con ustedes, buenos días con sus oyentes. Bueno, antes de entrar a la entrevista justo veníamos conversando con el profe un poco de lo que son los procesos y la importancia de los procesos y cómo se los entiende a veces o desafía un poco el poderlos entender. Así que creo que para hablar de profesionalización tenemos primero que hablar de proceso y de proceso formativo. Profesor. Bueno, es verdad, cuando se habla de psicología, estamos hablando de que un jugador siempre está jugando bajo presión. Y eso ya viene de muchos años, ¿eh? En la época que yo jugaba, yo creo que ahora los jugadores ya no tienen, continúan teniendo presión, pero no como la de antes. La de antes, nosotros firmábamos un contrato y si terminaba el contrato, continuábamos perteneciendo al equipo. Era un contrato de un año nomás. Y continuaba perteneciendo, tú no podías ir a otro equipo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hoy día, no. Hoy día se hacen contratos con 2, 3, 4, 5 años con los jugadores. ¿Está bien o está mal? Ellos ya tienen más tranquilidad. Claro, mucho mejor hoy día. Antes éramos como esclavos, que teníamos que comprar nuestra carta pase para estar libre. Hoy el jugador no, el jugador va a donde quiera. Hasta antes que termina su contrato, él puede salir e ir a donde quiera. Entonces yo pienso que hoy hay menos presión en ese sentido, porque el jugador ya tiene mucho más tranquilidad sabiendo que tiene 3, 4, 5 años de contrato y de estabilidad. 9 de la mañana con 4 minutos, 8 de la mañana con 4 minutos, psicóloga Lisa Portalanza, profesor Yanio Pinto, estamos conversando sobre el fútbol, la profesionalización técnica y psicológica. Psicóloga Lisa, ¿cómo afecta lo que manifiesta el profesor Yanio Pinto en el jugador? Y quiero centrarme en este primer bloque del programa, en lo que ocurría antes para luego ir al después y mirar cómo podemos mejorar eso. Siempre hay que verlo también multifactorial. Uh-huh. Hay muchos factores que influyen. Si bien ahora tienen más estabilidad, como bien lo dice el profe, también hay una presión distinta ahora a la que había antes. Hay una influencia mayor por otros medios, hay una exigencia mayor. Uh-huh. Redes sociales yo creo que cambió totalmente o movió mucho el tablero de juego. ¿Y eso afecta o más o menos al jugador actual? Más que más o menos es diferente y hay que entender esa diferencia, o sea, esa cercanía al público o al hincha antes era diferente, ahora lo tienen ahí, al fin y al cabo. Antes te podían sacar una concentración fuera de la ciudad y estabas de alguna forma un poco más aislado. Sí, tenías influencias por medios masivos, pero no esa inmediatez y esa influencia directa que puedes tener. Por un lado, también hay otro tipo de exigencias. Lo hablábamos con el profe antes de iniciar, la exigencia física que tiene un equipo actualmente es diferente a como era antes. La exigencia psicológica es diferente a como era antes. Uh-huh. Por lo tanto, todas las ciencias complementarias que ayudan al deporte sí o sí tienen que estar ahora en un equipo
depende de la relevancia que quieras y las metas que te hayas planteado con tu equipo. ¿Cuáles eran los objetivos de los profesionales en la salud mental frente a los jugadores antes? A ver, como toda ciencia, esto ha venido desarrollando y evolucionando, ¿no? Entonces, el manejo de presión es algo que en fútbol siempre se ha trabajado. O sea, la motivación, por decirlo de alguna forma, pero el manejo de presión, el poder saber cómo mantenerte enfocado, concentrado. Presión intra y externa. Por supuesto. Es la misma presión del juego, pero también, a ver, bueno, el profe mejor que nadie lo puede decir, lo que es estar en el estadio y que te griten 50.000. O sea, llega un momento en que el jugador puede generar ese bloqueo. O sea, no bloqueo, pero ese no escuchar tanto, por decirlo de alguna manera. ¿Pero él lo desarrolla o hay que trabajarlo? Se lo trabaja también. Se lo trabaja. A lo largo del desarrollo del deportista se lo va trabajando. ¿Qué era lo máximo que le podría ocurrir a un jugador antes si no tenía preparación o acompañamiento psicológico? A ver, ahí yo dejo al que vivió en la cancha, porque yo lo puedo contar desde la teoría, pero yo creo que la práctica en esto, por favor, es claro, yo me acuerdo de mí mismo, ¿no? No tenía ninguna experiencia, con 17 años ya fui aprobado en un equipo profesional en Brasil, pero como me daba ese escalafrío, ese dolor en la barriga, antes de una entrevista, antes de un partido. En una entrevista yo tenía que estar decorando las palabras en mi cabeza para saber lo que iba a hablar. Entonces, creo que eso viene mucho de la experiencia, ¿verdad? Yo creo que cada día tú vas adquiriendo cierta experiencia, madurando, y con eso ya vas desarrollando mejor esa conducta, ¿no? Ahora, hablando de un jugador también entrando en un campo de juego, es verdad, hay partidos que cuando el estadio está lleno, tú los 2 primeros minutos está un poco preocupado ahí, pero acaba se olvidando de cierta forma del público, como también incluso de los problemas que tú tienes extra cancha. Como ser humano. Claro. Entonces hay problemas que uno entra con problemas serios dentro del campo de juego, pero momentáneamente se consigue desarrollar algo, ¿no? Pero no en un porcentaje que sería adecuado, porque por eso que el fútbol, cuando un jugador tiene sus sueldos atrasados, cuando tiene ese tipo de problemas, vienen mucho más problemas. Viene cuando no se paga correctamente los equipos, un jugador ya viene con problemas de salud, problemas de salud de su familia, problemas de pago de alquiler, problemas de otras deudas que tiene también. Entonces el jugador acaba no concentrando bien los entrenamientos, consecuentemente no juega un partido bueno como debería jugar. ¿Cómo psicóloga lidian los profesionales en la salud mental con esas situaciones y los jugadores? Que pueden darse, ahora bendito Dios no tanto, pero para en el primer bloque enfatizar y mirar lo que ocurría antes, cómo lidiaban los profesionales en la salud mental y probablemente en coordinación con los directores técnicos, la situación emocional de un jugador. Es, como lo decía, esto es multifactorial y se lo trata desde diferentes dimensiones. O sea, con los directores técnicos también hay un abordaje de ciertos temas. Como bien lo decía el profe, hay problemas extra, fuera de la cancha, familiares o de diferentes índoles que puede influenciar en el jugador, y eso se trabaja en sesiones individuales con el jugador. ¿Y siempre lo ha habido? También, ¿Siempre lo ha habido? En Ecuador cada vez más. Problemas siempre hay. Problemas siempre hay, sí. En Ecuador digamos que cada vez más. Pero siempre son así. Es decir, porque parecería ahora que por el tema de las redes sociales yo veo que hay esos problemas. No, Antes sí los había, claro que sí, siempre los había. Siempre lo hubo. Y es peor para los entrenadores. Sí, el entrenador es el que lleva... Porque nosotros tenemos que tener un senso de observación muy alto, ¿no? Como entrenador, porque somos el líder ahí, entonces tenemos que estar observando a todos los jugadores. No porque uno no juega, tú desinteresa por él, no, para nada. Entonces hay que realmente tener una visión muy grande para detectar determinadas situaciones. Hay jugadores que vienen con problemas, entonces
tú buscas de alguna forma resolverlo. Eso cuando el jugador también te habla, porque hay jugadores que no te hablan también. Entonces, pero te digo, realmente es una profesión impresionante, porque es una profesión que tú no dependes solo de uno, es colectivo. Es algo que si uno o dos, tres jugadores no están bien dentro del campo de juego, tú acabas jugando con 7 contra 10. Estoy poniendo solamente los jugadores de línea, no estoy incluyendo los arqueros. Son 11 con los arqueros, pero vamos a poner solo los jugadores de línea, que son 10. Entonces, si 2 o 3 no están en una condición propicia para ese partido, que es algo clave, ¿no? en la vida de un profesional. Si no están, tú acabas jugando 10 contra 7. ¿Quién va a ganar el partido? ¿Quién gana el partido? Claro que los 10 que estuvo más concentrado, más activo en ese momento, ¿no? Psicóloga, ¿dónde entra el trabajo del experto en salud mental en cuanto al nivel deportivo? ¿Antes, durante o después, o espera la retroalimentación del director técnico para entrar? Antes, durante, después y con la retroalimentación. Claro. O sea, desde la pretemporada empezamos haciendo un diagnóstico general y haciendo mucho del trabajo de cohesión grupal. ¿Se evidencia problemas ahí o no? Sí, claro. Siempre vas a tener situaciones y ya rasgos que cada uno tiene naturalmente. Por su persona. Claro. Entonces, pero lo que empiezas en pretemporada es haciendo cohesión grupal. Equipo nuevo, nuevos jugadores que vienen de otros países, con otras culturas, con otras costumbres, y que el equipo primero se afiance. Que el mismo entrenador también darle insumos al entrenador. Esa cuestión, incluido el entrenador. Darle insumos al entrenador de cómo... Un psicólogo tiene que ser para jugadores y entrenadores también. Sí. Mira, hay equipos que no contratan psicólogos porque no quieren gastar. Pero es un error gravísimo, porque todos los equipos deberían tener un psicólogo. Digo psicólogo en términos generales. Sí. Válido, sí. 9 y 14. A mí como entrenador, si tengo un psicólogo, mi hermano, para mí me va a facilitar muchísimo. ¿Por qué? Porque el psicólogo va a saber de la vida de ese jugador, la vida que él lleva. Va a tener una ficha de ese jugador, el psicólogo. Entonces, me va a pasar en algún momento algo que yo no sé. Entonces, es fundamental un psicólogo en una institución que el deporte o el trabajo sea colectivo, ¿no? Exactamente para que ese tipo de situaciones que uno que está preocupado con otras cosas y todo, no sabe lo que está pasando abajo. Y esa es la persona que realmente nos va a dar ese conocimiento. Pero dentro del área psicológica no está únicamente el área emocional del jugador, eso también, obvio, es lo primordial, pero también está todo el desarrollo cognitivo del jugador. Entonces, que el jugador pueda tener una más rápida lectura de cancha, que pueda tener una mejor percepción de las jugadas, que pueda saber más rápido, pueda mejorar su toma de decisiones bajo presión. Todo eso se trata desde la parte psicológica. Y hay tecnología con la que nosotros entrenamos eso a los jugadores. O sea, no es solo la parte emocional, sino también toda la parte cognitiva que se necesita para un mejor rendimiento. 9 y 15, 8 y 15 en las Islas Galápagos. Estamos conversando con el profesor Yanio Pinto y con la psicóloga Lisa Portalanza sobre el fútbol, profesionalización técnica y psicológica. Psicóloga Portalanza, ¿en qué momento desde el ámbito futbolístico y deporte en general se vino haciendo conciencia de que es necesario un aspecto importante en el ser humano como es la salud mental, emocional y técnica desde el ámbito psicológico? La psicología deportiva o la psicología viene uniéndose al deporte desde... aquí vamos a hacer historia, vamos a tener clase de historia. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría y por lo tanto los países mostraban su poderío a través del deporte. Si bien no se iban a atacar directamente, lo que hacían era poner en los campos deportivos, es tratar de mostrar esa hegemonía sobre el otro
sobre sí, y sobre la otra tendencia que había en el mundo en ese momento. Entonces, buscando este máximo rendimiento, empiezan a tomar de las ciencias aplicadas, o sea, de la ciencia que puede ayudar. Entonces entra temas de medicina, mucho más. Entran la psicología también como parte de la medicina o de las ciencias aplicadas. Entra la preparación física. La expertise en la preparación física, los estudios de biomecánica. O sea, empiezan a buscar, esto no es suficiente, ¿de qué más nos podemos servir? Y a partir de ahí empiezan a entrar todas las ciencias, entre esas la psicología. Pero de manera profesional. Claro, y hacer estudios. O sea, la psicología entra a estudiar. Los estudios, porque la propia preparación física, me acuerdo, era pura fuerza antes. ¿Sí? Hacía demasiado. Yo tuve un problema de pubis, de tanto correr. Y con pesos y en arena. Exacto. Entonces tuve problema de pubis. Y es un problema que si tú no quedas 2-3 meses realmente haciendo tratamiento, tú no lo sanas. Es una inflamación que te da y que tú no puedes correr. Entonces, cómo realmente evolucionó la preparación física, los estudios. Hoy se hace con tiempos, hace con intervalos, todo está medido. Ahora, todo con la batida cardíaca, todo ya no se puede ya. Tú, con el batimiento cardíaco, tú ya sabes si un jugador está bien físicamente o no. Entonces, pruebas de lactato para ver la recuperación. O sea, tienes actualmente mucha ciencia vinculada. Para ir a la altura, entrenamientos con oxigenación específica para que no tengas esos... Ahí entra también lo psicológico bastante, y entra señora. Muchísimo, así es. Porque aquí en Ecuador, yo ya hablé en otras intervenciones que Ecuador para mí es uno de los torneos más difíciles del mundo, porque el cambio de clima y del llano para la altura realmente es muy radical eso, cosa que en otros países no hay. Y no solamente pasa por el agotamiento físico, sino el psicológico también. Sí, y también hay esa creencia de que vamos a jugar a la altura y entonces ahora, y te va desgastando desde días antes del partido. Porque empiezas a pensar chuzo en la altura y entonces... hay efecto. Claro, por supuesto. Hay el efecto, pero además de eso te empieza, vamos a decirlo con palabras fáciles, a comer la cabeza días antes. ¿Sabe cómo yo buscaba contrarrastrar eso? Cuando dirigía un equipo del llano, yo me quedaba concentrado en Santo Domingo, cuando íbamos a jugar a Quito, ¿no? Y ahí, que no es tan alto, subíamos al mínimo 2, 3, 4 horas antes del partido. Entonces ya iba preparando al jugador psicológicamente, que ya la altura ya no va a coger ahí mucho, entonces ya es mucho mejor así y todo. Entonces, de cierta forma tuve buenos resultados, te digo. Pero también hubo ejemplos. Brasil, cuando vino a jugar con Ecuador en la eliminatoria del año, de las eliminatorias pasadas, ¿no? Brasil ha hecho algo que nunca una selección ha hecho, que era venir directamente a Quito 4 días antes del partido, cosa esa que incluso para mí fue una sorpresa también, como otros entrenadores, preparadores físicos. Hubo una polémica realmente muy grande en términos de eso, y Brasil logra ganar de Ecuador de una forma que a nosotros nos sorprenderon. Claro, Brasil tiene fútbol, tiene jugadores, pero lo físico no le afectó. Fue en algo increíble, ¿no? 9:20, 8:20 en las Islas Galápagos. Para irme voy a poner publicidad y retornar al segundo bloque para mirar ahora lo que ya está ocurriendo en la actualidad. Me quedo solamente con usted, profesora Lisa. Brevemente, indíqueme cuándo ese repunte en América Latina, en Ecuador, de que ya se incluye a la psicología de alto rendimiento, psicología emocional como tal dentro de la preparación física de un jugador. Bueno, lo tuvo Colombia, México, Argentina, un poco Chile, primero. No lo sé el caso de Brasil. De esos conozco un poco más los casos. Sé que Colombia empezó primero con las formativas, a tener preparación o acompañamientos de varias áreas de la psicología, y
en temas sociales en formativas de los equipos primero, y ahí es que salen los jugadores que vemos que ahora salen de Colombia. Esto ahí hablamos del tema procesos, o sea, de eso estoy hablando hace por lo menos 15 años. Entonces, claro, son jugadores que nacen de procesos diferentes, más acompañados. Y en Ecuador, si bien esporádicamente los equipos han tenido psicólogos, pero para casos muy puntuales, para ciertos jugadores, pero el que el trabajo psicológico sea parte de una formativa tiene menos tiempo definitivamente que los otros países. Pongo publicidad y ya retorno. Eres mi guayas, eres mi orgullo, tierrita linda, soy todo tuyo y no te cambio por nada, no, no te cambio por nada, no, no te cambio por nada. 925, 825 en las Islas Galápagos. Psicóloga Lisa Portalanza, profesor Yanio Pinto. Estamos conversando sobre el fútbol, la profesionalización y la parte también psicológica. www.unionradio580am.com, @bajo la lupa S, en lo posterior en todas las redes sociales, este programa en HD diferido. Ya vimos en el primer bloque un poco los antecedentes del ámbito profesional, técnico y psicológico. En este segundo bloque quiero abordar ahora lo que ya está pasando, no solamente en Ecuador, sino en América Latina, pero con más énfasis en Ecuador. La parte de la psicología dentro de la parte técnica, parece que existe un complemento, si mal no estoy en cuanto al término. ¿Cómo se puede mirar eso en el resultado que obtenga un director técnico? Y lo digo porque generalmente los dirigentes le exigen al director técnico resultados, pero aquello depende también de la parte psicológica. Adelante. Aquí ¿cómo se dice? Lo más importante en la psicología, algunas personas también interpretar mal, pero te voy a hablar, lo más importante... ¿Por qué interpreta mal? Porque lo que voy a hablar es el pago en día, el dinero. Eso es lo más importante, en el sentido de que el jugador, si es respetado en su trabajo, digo de los pagos, ¿no? De los pagos, porque siempre... Se le paga a tiempo. Exacto. Ya, perfecto. Pero si no hay eso, si no hay un pago regular, correcto, no hay psicólogo, no hay entrenador que pueda hacer nada. ¿Cómo tú vas a poder hablar con una persona, un jugador que está con dos meses de atraso, 3 meses? Tú puedes hablar algo, puedes resolver momentáneamente ahí, pero... El problema está latente. Por favor. Entonces, por eso que es fundamental tener cierta estructura para dar al equipo, a dar a los jugadores profesionales que puedan realmente trabajar sin ese problema, ¿comprende? Sin ese problema financiero, porque senão queda difícil para cualquier profesional. Por supuesto, eso es parte fundamental y hay que entender que fue un acuerdo que se hizo con el jugador. Entonces, si tú no estás cumpliendo tu parte del acuerdo, hay una afectación. Por supuesto. Y es lo que más pasa acá. Sí. Y si tú no cumples con tu parte del acuerdo, el jugador tampoco va a cumplir con su parte del acuerdo. O el colaborador, sea cualquier tipo de empresa, específicamente en fútbol, por supuesto que sí. Manifiestan aquello en los acercamientos que tienen con los psicólogos los jugadores, como un problema, o a veces no son conscientes incluso que ocurre eso. Sí, eso sí, por supuesto. Como lo dice el profe, es clarísimo. O sea, si es un equipo que tiene ese tipo de problemas, va a ser lo que principalmente afecta al jugador. Zanjado ese problema, perdón, lo interrumpo, profesor, ¿qué otros problemas también surgen y que son desafíos para el psicólogo o la psicóloga? Buena pregunta. O para el entrenador. De paso. A ver, el tipo de formación del jugador. Eso es verdad. Ese es Viene definitivamente... Con una formación paupérrima, no ha estudiado. Hay algunos que no saben ni firmar su propia firma. Siga. Sí, así es. Y hay que entender que muchas veces
anteriormente se permitía que el jugador no estudie o se lo solapaba para que no estudie, pero Y no solo nos se dedica a los juegos. Claro, pero no nos damos cuenta que ese proceso de estudio no solo hace que él sepa cosas adicionales, sino que crea un proceso cognitivo que desarrolla la capacidad de entender, procesar y hacer, que es uno de los principales problemas que a veces tienen los jugadores. El poder entender rápido lo que el profe me está diciendo para yo poderlo hacer en la cancha es porque no entrené esa capacidad Usted no sabe la importancia de sus palabras. Es impresionante los equipos que vengo dirigiendo. Jugadores que yo tengo que repetir 10 veces el mismo movimiento. ¿Tú crees que demora a captar, demora demasiadamente captar lo que nosotros, Pero entre otros compañeros que sí lo pueden captar más rápido. Lo esquema táctico que queremos implantar, ¿no? Entonces tengo que repetir varias veces. ¿Por qué? Porque no tiene ese raciocinio que está hablando la doctora. Va más allá, o sea, es una de las limitantes y por eso buscar herramientas que ayuden a desarrollar eso más rápido por lo menos es uno de los desafíos, no desafíos, pero que tenemos en Ecuador, no desafíos, pero uno de las de tiempo y claro, por supuesto, y hay que entender lo que son procesos, hay que entender los procesos, toman, o sea, a ver, no por gusto los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Es un proceso deportivo de 4 años por lo menos para que tú puedas forjar. Y así tú ves a lo largo de la historia que hay deportistas que en los primeros Juegos Olímpicos quedaron 20avos. Claro. O sea, y ya la medalla olímpica la lograron luego de 3 procesos de Juegos Olímpicos. Estamos hablando, botella. No, en deportes eso no existe. O sea, solo alguien que no sabe de deporte va a creer que va a sacar un campeón en un mes. Eso es lo que pasa. Jugadores... Como estamos hablando de jugadores de fútbol, hay jugadores profesionales que llegan a la Serie A sin la capacidad. ¿Cómo llega? Vão saltando. Hay profesores que no van... infelizmente yo tengo que hablar. Hay profesores que infelizmente se dejan pasar determinadas cosas que a futuro o arriba en la Serie A el jugador le va a costar, claro. Por eso tú o yo, como cualquier otro, ve el fútbol en televisión o vemos aquí en vivo. Correcto. Vemos fallas. Se irrita, se fastidia, vemos grita. Fallas infantiles, cosa esa que no debería pasar a un jugador profesional. Pero lo tolera el director técnico. ¿Es trabajo entonces para el psicólogo o entran los dos? No, lo que pasa es que lo que entiendo el profe, o sea, hay fallas técnicas del jugador que no lo aprendió bien, en sus formativas no lo aprendió bien. Y muchas veces, él conversaba el otro día, bueno, en este tiempo, con personas que conocen muchísimo del tema, así como el profe, donde decían el problema es que en las formativas y en la etapa formativa empezó a haber una necesidad de ganar campeonatos y no de formar jugadores. Exacto. Muy entonces, bien. Soldadista. Así son. Entonces, así son la mayoría de los dirigentes. Quieren resultado inmediato. Incluso los muchachos de las categorías menores, los peladitos de 10 años, quieren que gane los partidos. Sí. Entonces ya está presionando ese niño a eso, ao invés de dar la formación correcta para que ese niño vaya de poco a poco se desarrollando esa condición, esa capacidad para más adelante, cuando tú veas a cierta edad, poder desempeñarla bien. Hay un indicador que es interesante que empecemos a tener en la parte formativa, o sea, no cuántas veces este profe quedó campeón con la 12 o con la 14, sino cuántos de ese equipo llegaron a primera y en qué nivel. Poco se ve. Es interesante que lo empecemos a tomar en cuenta. No sé, no me atrevería a decir poco aquí se ve, pero más preocupado con el resultado de la 14, de la 12, que gane, que quede campeón. No. Esa es la verdad. Y lo que se necesita es que el jugador tenga una mejor preparación. Un mayor desarrollo, más que una mejor preparación, creo que sería la forma adecuada. ¿Cómo lidia el psicólogo o la psicóloga de alto rendimiento
con el director o sin el director, pregunto, para que me despeje de la duda, y a las audiencias también, frente a aquellos jugadores que ciertamente cumplen con la parte técnica y está bien y es deseable, pero tienen incluso algunas problemáticas internas que muchas veces, profesor, me corrige si estoy equivocado, esas problemáticas internas las llevan al campo de juego y tienen un pésimo rendimiento precisamente por esas problemáticas internas, muchas veces adicciones, problemas intrafamiliares. ¿Cuál es el campo o debe ser un campo combinado de trabajo entre el psicólogo y el preparador físico y el técnico inclusive? Sí, nosotros les damos insumos al director técnico, que es normalmente la cabeza de todo el equipo técnico, de qué pasa o qué con cada jugador. Ahora, hay problemas con jugadores, ya en ciertos casos más precisos como lo que usted está mencionando, en el que no es el psicólogo del equipo el llamado a atenderlo, sino derivarlo a un especialista de salud, especialista en esa área, que son otras áreas diferentes a la psicología deportiva. No es que porque eres psicólogo te encargas de todo lo que pueda pasar dentro de la parte emocional y mental y afectiva de ese ser humano. No, tú lo derivas. Caso de adicciones, por ejemplo, eso lo tienes que derivar a un especialista en adicciones. No lo manejas como psicólogo deportivo, manejas de manera personal a todos los jugadores, pero ya ese tema tiene que ser derivado. Pero no todo está perdido. No, no necesariamente. No necesariamente. Como estuvimos hablando extra micrófono, ¿no? Que Ecuador realmente todavía está gateando, ¿no? Gateando a realmente un verdadero profissional, ¿no? Verdadeiro condição profissional de los jugadores. Todavía está gateando. Hay equipos que ya están dando mejores ejemplos, como el propio Independiente. Mira, yo cuando fui campeón por Independiente me enviaron a España, fui a hacer una actualización allá de todas las categorías hasta la mayor, ¿no? Y realmente me dieron una abertura impresionante en Villarreal, ahí donde estaba Jefferson Montero en la época. Y oiga, me dieron una abertura impresionante, entonces entraba en todos los entrenamientos, todo lo que quería, y vi realmente cosas muy interesantes que aquí infelizmente no practico, ¿no? Y también tuve la oportunidad de hablar con un psicólogo allá. Yo estaba viendo un trabajo de las categorías menores y vi una persona, un señor que caminaba mirando también de un lado a otro y todo. El otro día lo mismo, entonces yo tuve curiosidad y pregunté si él trabajaba. Él disse, sí, soy el psicólogo. Yo hablé, bueno, ¿y usted vino a ver los chicos para ver si está pasando algo? Él habló, no, yo vine a ver los profesores y a los chicos, pero los profesores primero. A esa categoría sí. Un psicólogo para ver los profesores, para tú te ver la idea. Si ve que un profesor no está teniendo una conducta correcta, interviene con los chicos, porque son niños, tú tienes que saber manejar los niños, no es solamente ordenar, no, tiene que saber realmente manejar eso. Entonces yo hablé, realmente interesante. Entonces él puso primero los profesores. En esas categorías. En esa categoría, exactamente. Entonces, para usted ver dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Todavía nos falta. Ecuador realmente falta muchísimo para poder llegar a un nivel que es lo correcto, ¿no? Voy a poner publicidad para ya ir a la última parte del programa y mirar cómo mejorar lo que está ocurriendo, incluso casos muy concretos. Profesor Yanio Pinto, si la parte psicológica está intervenida allí y manifiesta de que perfecto, cuando hay un jugador que tiene ciertas situaciones, que es normal, aquí no somos jueces de la moral para condenar a un jugador, claro, porque nosotros también podemos vivir aquello. Si la parte psicológica deriva al especialista, ¿hasta dónde llega el trabajo del director técnico cuando se da cuenta que hay un problema que no solamente le afecta al jugador, afecta a todo el equipo? Seguro, vamos a contestar todo eso después del comercial. 9:38, ya retorno. El café caliente con patacón y queso no lo cambio por nada. Así como el ceviche, el encebollado o el cangrejo cuando no está en vega. Si tengo calor, nos vamos a playa, paseamos por el Malecón o el Cerro Santana. Somos gente alegre pero luchadora, que con una sonrisa solucionamos todo. Y los problemas, que se vayan por la sombrita. Aquí somos los que estamos y estamos los que somos. Por eso, mi Guayas no lo cambio por nada. Guayas, donde crece todo lo que somos. Gobierno del Guayas.
941 841 en las Islas Galápagos, www.unionradio580am.com, Real Audio. Ya vamos avanzando, vamos evolucionando, vamos también acaparando la aldea digital que decía Caster, @bajo la lupa, es este programa en diferido, en lo posterior HD en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Psicóloga Lisa Portalanza, profesor Yanio Pinto, la pregunta que se quedó en el bloque anterior para ya pasar a las mejoras, que es la parte más importante del programa. ¿Cómo lidia el director técnico con los problemas de un jugador? Sí, cuando no tenemos psicólogos, tenemos que ser los psicólogos, ¿no? Tenemos que ser padres, tenemos que ser amigos, tenemos que ser hermanos, confidentes, tenemos que ser el entrenador, claro. Tenemos que ser de todo un poco, dirigentes también, porque às vezes los dirigentes nos dan dinero para poder nosotros pagar a los jugadores. Entonces, tiene la cuestión de los premios, muchas cosas. Entonces, pero bueno, quería dejar aquí un dato también, en que los equipos grandes como Barcelona, Real Madrid, esos jugadores, Ronaldo, Messi, todos ellos tienen psicólogos también, gente. No piensen que ellos no necesitan, porque ellos también necesitan, y aún más a ellos. Cuando uno tiene mucho dinero, a veces no sabe lo que hacer con ese dinero, entonces hay que tener la orientación de un profesional para que tú puedas también, poco dinero, pero es mucho más cosas, ¿no? La fama, usted saber hablar con las personas, usted ser humilde en determinados momentos. Que no necesariamente necesita tener un problema para que el psicólogo lo acompañe. No, y en el área deportiva, yo siempre digo que el deportista no viene a nosotros como en las otras áreas de la psicología. No es que tienes un problema y vas al psicólogo. Uh-huh. En el área deportiva muchas veces cuando el deportista está bien es cuando viene al psicólogo porque quiere estar mejor. Se da cuenta que puede estar mucho mejor. Exacto. Y como el área psicológica en el deporte no está únicamente vinculada a cómo te sientes, si te sientes bien, mal, si estás con depresión o lo que sea, sino que tiene que ver con que desarrolles tus máximas capacidades cognitivas también. Entonces, vienen a nosotros cuando quieren estar mejor. ¿Cuál es la responsabilidad, le pregunto a ambos, cuando ocurre una situación que traspasa las fronteras de los equipos y resulta que se vuelve social, está en todas las redes sociales? Muchas veces hay una situación incómoda o que raya en la moral. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿El psicólogo, el preparador físico, el técnico o ambos? Eso pasó con Independiente, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo fue con Independiente. ¿Se acuerda? Independiente llegó a vicecampeón de América primero, ¿no? Donde pasó los problemas con el jugador Angulo. Un chico, un centro delantero que tuvo problemas y que fue vendido a España y que después descubrieron todo el problema que el chico venía en un camino mal y devolvieron. Perdeu dinero, esse chico hoje já nem aparece jugando. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál fue el caso? ¿O dónde estuvo la responsabilidad? ¿Preparador, director o psicólogo? Eu creio que primeiramente foi familiar, porque vem de aí primeiro, ¿no? Y psicólogo. Después sí, el Independiente tiene psicólogo, pero ya la cosa ya se arrastró de abajo, bem de abajo, ¿no? Y fuera eso, de problemas como esse, também vino um Independiente que jamais pensava em chegar onde chegou. Também vino a fama, vino todo esse alboroto de prensa internacional, de notícias internacionais, de venda de vários jogadores que houve. Então, todo isso é totalmente necessário que esse equipo tenha uma pessoa, um profissional que pueda de alguna forma hablar cosas que uno no espera ni escuchar, ¿comprende? Entonces, creo que Independiente fue un ejemplo para todo eso. Psicólogo. Estoy de acuerdo que hay muchos más factores de únicamente lo que vemos dentro del equipo. De hecho, el equipo de psicología, si bien ya estamos hablando que haya un psicólogo deportivo, pero normalmente ya cuando son estructuras de fútbol mucho más grandes, hay un equipo de psicología.
donde tienes el psicólogo deportivo, tienes psicólogos clínicos, pero también tienes trabajadores sociales que trabajan con las familias y que hacen un acompañamiento, un trabajo con las familias también, porque son los que están y los que van a influir directamente sobre el jugador. Entonces, imagina si el problema, disculpa doctora, imagina si el problema solo estar ahí, el jugador y el equipo, pero a la familia donde está el otro problema también. Y se dan los casos. Muy correcto. Hay eso, claro, hay esos casos. Y por ejemplo, lo que decía hace un momento, Colombia lo trabaja así. Los equipos de Colombia trabajan así. Lo hace eso ahora, ajá. Como un equipo de profesionales. Sí. Equipo, sí, tienen trabajadoras sociales también desde hace un tiempo. Sí, pero y es verdad, la psicóloga que trabaja con las inferiores, la que lleva toda la parte psicológica de las inferiores, tiene también un equipo con el que, o sea, hay más profesionales de salud vinculados, ¿no? 9:48, 8:48 en las Islas Galápagos. La parte más importante del programa, la propuesta, la mejora. ¿Cómo ambos, desde sus espacios de expertise, sugieren llevar a los equipos, llevar a los jugadores profesionales a un ámbito de alto rendimiento, desde la parte psicológica y desde la parte técnica? Psicóloga y profesora. Yo creo que, bueno, hay que entender lo que es multidisciplinario, y porque todo es multifactorial, o sea, hay muchos temas que tenemos que hacer que engranen. Si usted viene a un equipo y le manifiesta, mire, sabe que el psicólogo aporta lanza, no se preocupe de los fondos, tiene todos los fondos que quiera. Necesito que este equipo esté como la vanguardia está en los demás equipos. ¿Qué hacer? ¿Qué le sugeriría? Bueno, tener un departamento de psicología donde podamos tener la parte social, donde podamos tener, depende de las edades del equipo, porque una cosa es que me den esa propuesta con equipos formativos. Puede tener para las formativas y para el equipo profesional. Claro, pero por eso, dependiendo si es enfocado a las formativas o al profesional, porque hay que abordarlo diferente. Se vuelve más robusto si es a nivel de selecciones que a nivel de clubes. Es decir, estamos hablando de un país. Es diferente, pero es que, a ver, si estás hablando de una selección nacional, tienes que ver que no tienes al jugador contigo todo el tiempo. Claro. Están por todos lados. Entonces, la logística y la propuesta tiene que ir siempre aterrizada a la realidad de con quién vas a trabajar, del tipo de equipo, de qué edades, qué jugadores. O sea, yo siempre creo que es preferible hacer un abordaje inicial. No solo inicial, sino que realmente esté acorde a las necesidades de ese equipo. Incorporando a la familia de cada jugador. Tienes que incorporarlos de alguna manera, no van a querer. Y tienes que saber que eso es parte del desafío. Muchos no van a querer. Y va a tocar buscar la forma de que los atraigas. Y es parte del desafío nunca va a ser perfecto. Y vas a tener desafíos en el camino. ¿Y cuáles son esos desafíos y cómo vas a lidiar con ellos para lograr los objetivos que te has propuesto? Porque también hay que ver cuáles son los objetivos del equipo. Puede ser que el equipo me diga, ¿sabes qué? No quiero quedar campeón, pero quiero que todos los jugadores, o por lo menos sobre el 70% de los jugadores, vayan a equipos de primera. No me importa si no quedo campeón en las formativas. Bueno, ese es un abordaje. Otra cosa es que el equipo diga, no, yo quiero quedar campeón en todas las formativas. Hay que hacer otro tipo de trabajo. Yo no estoy de acuerdo que esa sea la línea, pero digo, siempre hay que ver también cuál es el objetivo del equico. Que es del dirigente generalmente. Sí, la visión de los dirigentes sí, del equipo. Aquí proceso, aquí como la doctora Lisa mismo habló, proceso casi no hay 1, 2 o 3 equipos que pueda, o uno, hacer un proceso como independiente, pero lo veo difícil en otros equipos hacer ese proceso. Mira que en Estados Unidos, ellos son tan preocupados con la familia que si un jugador tiene problema dentro de su casa, como agresión incluso entre marido y mujer, el jugador es multado en el equipo y es suspendido también. Estados Unidos ya entonces ellos son preocupados también con la familia del atleta, ¿no? Realmente, hablando de Estados Unidos, ahí sí es un país que tiene realmente muy completa como una advertencia de que o mejora la situación o toma medidas. Ahí tiene que andar para que el equipo no se correctamente, uno tiene que andar correctamente, sí. Entonces, Estados Unidos realmente es un país fantástico en todo sentido.
en el deporte, ¿no? Profesor, le viene un dirigente y le dice, no escatime recursos, están todos los que quieren que se qué lindo. Primero, qué lindo sería. Seguro? Bueno, yo cuando estuve Independiente, yo ayudé a construir también el complejo deportivo, donde había sala, las salas, las oficinas para todo, incluso para los psicólogos también. Nutricionista también había. Sí, Nutricionista, todo. Sí. Yo pido todo. Yo pido psicólogo, nutricionista, claro, 2 preparadores físicos o 3. Pido auxiliar técnico, pido... y también... Preparador de arqueros. Claro. Preparador de arquero, 2 también. Y claro, si los recursos están ahí, se paga en día, mi amigo, el jugador solo va a preocuparse en trabajar bien y jugar. Entonces ya no va a llevar problemas para dentro de la cancha. ¿Y si los tiene? ¿Comprende? Si tiene problemas, eso va a ser detectado. Porque siempre vamos a tener problemas, incluso nosotros de la propia comisión técnica, donde también los psicólogos, la psicóloga del equipo principal vai detectar também isso, vai ver que em algum momento uno está aí pensativo, então se já começa, aí a conversação é essa. E também psicólogo para as categorias menores, claro que sim. E um projeto, um processo ligado a um processo, se podemos fazê-lo, porque senão muitos dirigentes, claro, querem resultados imediatos. De certa forma, vamos buscar esse resultado imediato na equipe principal, não nas categorias menores. Na categoria menor é impossível ou seria incorreto fazer isso. Tiene que hacer un proceso en las categorías menores. Le pregunto a ambos, no todo es jugar, porque parecería que estamos hablando de que el jugador de alto rendimiento siempre juega y siempre está en entrenamiento. No todo es jugar, psicóloga, profesor. Hay momentos para la parte humana, para la parte de recreación, para la parte familiar. Por supuesto, de hecho tienen una cantidad de horas de entrenamiento y el resto del día, ¿no? Tienen que cumplir con ciertas cosas. Muchos jugadores, y yo lo veo cada vez más en Ecuador, eso me parece bueno, muchos jugadores profesionales se preocupan de tener los complementarios por su cuenta y no se quedan únicamente con lo que les da el equipo, sino que tienen un preparador físico para ellos fuera de los horarios de entrenamiento, un psicólogo. De hecho, yo en mi práctica profesional hay jugadores de primera que vienen a sesiones que no está vinculado al equipo. Corren por la cuenta del jugador. Sí. Ellos mismos, es parte de su inversión. Y tú lo ves en los profesionales. Quiere decir que hay jugadores que están conscientes de que pueden mejorar. Su persona puede mejorar. Por supuesto. Y cada vez más. O sea, la tendencia creciente de personas que individualmente buscan asesoría. Sí, por supuesto. O sea, hace 10 años en el fútbol la psicología era mucho más más impensable que ahora. Ahora no, ahora los equipos aceptan, quieren, tienen psicólogos. Yo empecé hace 11 años en esta profesión y hace 11 años un dirigente una vez me dijo, yo no creo en la psicología. O sea, entonces era como que, ¿cómo le explico, señor, que esto no es una religión, no tiene que creer en mí, es una ciencia, yo se lo puedo demostrar? Pero era así hace 11 años que yo empecé y hay psicólogos que están mucho antes que trabajaban con ciertos jugadores, es distinto. Ahora, ya digo, los jugadores vienen a sesiones, buscan psicólogos, buscan mejorar, o sea, y no solo en Ecuador, o sea, lo ven en los jugadores, en los mejores jugadores del mundo y ellos también lo hacen. Sí. Profesor. En la parte social que tú estás hablando, ¿no? Claro que hay la parte social, imagínate que unos tienen hijos. En las concentraciones también los jugadores de cierta forma se divierten, ¿no? A veces critican los videos de que están bailando, de que están... No, eso después de un partido, vamos a decir. Pero yo siempre hablo a los jugadores que para conmemorar es cuando termina un torneo. Nosotros no podemos estar conmemorando una victoria, porque una victoria es apenas una victoria, importante es, pero tenemos que conmemorar el título. Entonces la parte social, claro que hay. Y es verdad, nosotros no sabemos lo que los jugadores están haciendo en sus casas, en otros lugares. Eso también viene de la psicología, de la preparación de esos jugadores, saber que depende de su cuerpo para poder rendir, para poder triunfar, ¿no? Perdón, puedo hacer aquí una aclaración. Y el jugador,
parte de la información que hay que darle es cuánto afectan ciertas decisiones en su rendimiento. O sea, por ejemplo, para que tú rindas bien en un partido tienes que tener una correcta hidratación. Eso es clave. Tomar la cantidad de líquido, pero también no tomar ciertas sustancias que puedan disminuir la hidratación en el cuerpo. Aparte del cuidado de su vida personal. Es que eso es parte. Entonces, esa información, esa formación es parte clave. O sea, no es solo que lo hagas porque está bien o mal, es cómo te va a afectar realmente y en tu rendimiento cómo va a afectar. Entonces la parte social de un jugador es muy importante. Claro que sí, nosotros no vamos a prohibir eso, pero tiene que ser muy profesional también fuera de la cancha, fuera de los entrenamientos. Porque una condición física, tú puedes perder un porcentaje muy alto perdiendo una noche. Un jugador perdiendo una noche puede perder un porcentaje muy alto de su condición física que buscó semanas y meses para adquirirla, ¿comprende? Entonces, es algo realmente muy importante. 957, 857 en las Islas Galápagos, psicóloga Lisa Portalanza. ¿Dónde le encuentran, profesor Yanio Pinto? ¿Dónde le encuentran? Redes sociales. Sí, bueno, redes sociales, en Instagram como psicologiadeportiva.lisaportalanza, en la página web que es www.bloom Ecuador, o sea BLOOM Ecuador.com, y en Twitter también como Lisa Portalanza. Así se encuentra. Yo no tengo mucho porque yo prefiero estar un poco más reservado, pero tengo Face, ¿no? Face, tengo Yanio Pinto o @yahoo.com. Gracias, profesor Yanio Pinto, gracias, psicóloga Lisa Portalanza, gracias, estimada audiencia, por habernos acompañado el día de hoy, gracias, don Eduardo en los controles. Esta parte, y hemos tomado la decisión de todo diciembre alejarnos del asunto político, del asunto económico, para también ir a lo social y otros temas que pueden ser igual o más importantes. Lo decía el exalcalde Nebot, no, la política es importante lo social, porque lo social mejora lo político. Entonces todo diciembre, a vísperas de la Navidad, vamos a enfocar estos temas. Yo hago una pausa temporal con ustedes. En su movimiento Dios bendiga América, un paréntesis, www.unionradio580m.com, Real Audio. Este programa en lo posterior diferido, @bajo la lupa S. Me quedo sus palabras, profesor Llano y psicóloga Lisa Portalanza. Todos somos seres humanos, podemos tener inconvenientes. La idea no es satanizar, la idea es avanzar. Incluso yo personalmente también tengo algunos inconvenientes. Bueno, aquí está presente doña María, a la cual le pido y lamento si es que he cometido alguna acción que no debería haber cometido. En su movimiento Dios bendiga América, hasta la vuelta. Bajo la lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos.